Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Hoy, como les dije en la segunda entrega de esta serie de Entendiendo las señales de los tiempos, esta será la tercera entrega. En las dos entregas anteriores, más precisamente en la última, en la segunda entrega, yo les digo que a partir de esta tercera entrega vamos ya a empezar con el tema de las fiestas del Señor, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué son las fiestas del Señor? Bueno, las fiestas del Señor son las fiestas que celebra año tras año el pueblo de Israel. O sea, Dios le entregó sus fiestas al pueblo de Israel. Popularmente estas fiestas muchas las conocen como las fiestas judías, pero en realidad no son las fiestas judías, son las fiestas del Señor. Sabemos que Israel mide el tiempo, su año, y todas sus fiestas están basadas, cuando hablo de tiempo, hablo del tiempo cronos, es por el calendario lunar, no por el calendario en el que nos guiamos nosotros, los gentiles, por el calendario solar. El calendario verdadero en realidad es calendario lunar. El calendario del Señor es el calendario lunar. Ese es el verdadero calendario, el lunar. Y las fiestas del Señor están basadas en el calendario lunar. ¿Por qué? Porque es el verdadero calendario, ¿no? Como les estoy diciendo ahora. Ahora bien, yo les dije en el último video que era importante que puedan entender la primera entrega y la segunda entrega acerca de las diferencias de percepción del tiempo Kairos con el tiempo Cronos y viceversa. Porque así eso les va a ayudar a entender mejor el tema de las fiestas del Señor y por sobre todas las cosas les va a ayudar a entender fundamentalmente el tiempo en el que el Señor podría estar regresando para arrebatar a su pueblo. Bien, ya con esta pequeña intro, nos empezamos a meter en esta tercera entrega y para decir que las fiestas del Señor apuntan y señalan a Cristo. Las fiestas del Señor dadas a Israel en proyección profética apuntan y señalan a Cristo. ¿Qué es esto en proyección profética? Que a Israel le fueron dadas 7 fiestas, porque las fiestas del Señor son 7. Estas 7 fiestas son las que celebra el pueblo de Israel año tras año. Pero estas fiestas no fueron solamente para que el pueblo de Israel las celebre, sino que también tenían un propósito mayor. Y este propósito mayor es que apuntan y señalan a Cristo como su cumplimiento real. En el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel las celebra siendo sombra. O sea, en el Nuevo Testamento esto era una sombra, pero parte de estas 7 fiestas, 4 de estas fiestas ya se cumplieron en la persona y en la vida de Jesús. Faltan 3 fiestas que en proyección profética también se van a cumplir en la persona y en la vida de nuestro Señor, amado Rey Mesías Jesucristo. Les había dicho en los videos anteriores también que Dios, al crear al mundo físico, otorgó y estableció para él mismo leyes físicas y espaciotemporales. Y por medio y a través de este espacio-tiempo, Cronos, estableció un plan profético para el mundo, la Iglesia de Israel. Este plan profético, dentro de nuestro tiempo cronológico, lo estableció por periodos de tiempo. Separó un tiempo para el mundo, otro tiempo para la Iglesia y otro tiempo para Israel. Pero Dios a los 3 están dentro de su plan profético para traer la redención y la regeneración de nuestro mundo físico-material.
Les decía que las fiestas del Señor son 7. Y estas son Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur, y Yom Kippur es el día del perdón, Yom Teruah es el día de las trompetas, perdón, y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Estas 7 fiestas que celebra año tras año el pueblo de Israel, repito, en proyección profética, apuntan y señalan a Jesucristo. Bien, vamos a ir primeramente a las 4 que se han cumplido. Estas 4 que ya se han cumplido en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo son Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y Pentecostés. Estas son las primeras 4 fiestas que ya se han cumplido en proyección profética en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Vamos a utilizar también aquí las Sagradas Escrituras para también respaldar lo que uno está enseñando por medio de las Sagradas Escrituras, como debe ser. Vamos a ir buscando, yo le voy a ir para que usted vaya buscando, vamos a empezar en Pascua, la primera fiesta, Éxodo capítulo 12, verso 3. Vaya buscando ahí, vamos a empezar ahí. Bueno, muy bien, ahí estamos. Éxodo capítulo 12, verso 3. Vemos que dice, ¿no? El Señor dice, ¿no es cierto? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, presta atención a esto porque en proyección profética las fiestas del Señor, repito, apuntan y señalan a Cristo, el Mesías. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Bien. Juan el Bautista, al ver a Jesús, Yeshua, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Usted lo puede buscar y es bueno que usted chequee todo lo que yo le digo para que usted vea que yo nada de lo que le digo y les comparto me lo saco de la manga. De acuerdo con Éxodo, capítulo 12, verso 5, el cordero tenía que ser macho, sin defecto. El apóstol Pedro nos provee la interpretación mesiánica de esta escritura, al decir que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto usted lo ve en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Jesús, o sea, Yeshua, el Cordero de Dios, cumplió con todos los requisitos de la ley mosaica para poder ser nuestro sacrificio pascual. No solo fue concebido libre de pecado al nacer de una virgen, sino que además nació en un lugar muy significativo. Muy significativo. De acuerdo con el Mishnah, que es una literatura hebrea, los rebaños de ovejas pastoreadas en Belén estaban destinadas para ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Aquí se seleccionaban solo aquellas ovejas sin defecto. Debo repetir que Belén en hebreo es Bethlehem y significa casa de pan. Anote, si quiere anotar en un cuaderno o en una hoja, perdón, no, que estoy todavía con esa tos, porque no es coincidencia que el Cordero de Dios, quien dijo, yo soy el pan de vida, naciera aquí. O sea, fíjese cómo Dios, en los tiempos cronos establecidos, Él llevó a cabo y cumplió todas las profecías reveladas y dichas a través de sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento. Usted va a ver que en muchos textos de la palabra de Dios dice que cuando se cumplió el tiempo, y la palabra tiempo
acá en el original griego, es cronos. O sea, por eso yo le digo que Dios tiene tiempos establecidos para los gentiles, o sea, para los incrédulos, para la iglesia y para Israel. Él dividió. Cuando Él crea el tiempo cronos, en Génesis 1:1, cuando dice en el principio, ahí nace el tiempo cronos, Dios dividió esos tiempos cronos y apartó un tiempo para tratar con las naciones, para la iglesia y para Israel. Y de esto se trata, ¿no? Cuando dentro de nuestro tiempo cronos, Dios tiene establecido que llegado ese tiempo cronos, Él va a cumplir algo que ya Él lo trajo y lo profetizó por medio de sus siervos los profetas. Seguimos. En Éxodo 12:6 leemos: y lo guardaréis al Cordero, ¿no? Hasta el 14 de este mes. Y lo inmolará, escuche, toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. ¿Por qué entre las 2 tardes? Porque como el calendario hebreo y el calendario del Señor es lunar, no solar, el día termina y empieza a las 6 de la tarde. Y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Y a la vez comienza, ¿no? Por eso digo, un día termina y a la vez comienza a las 6 de la tarde en un calendario lunar. El Talmud de Jerusalén, el Talmud es otro libro de la liturgia judía, ¿no es cierto? Nos informa al respecto que los sacrificios pascuales se ofrecían a la hora novena en el templo. Isaías profetizó cómo cumpliría Yeshua, o sea, Jesús, dicha escritura. Dice Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. En el Evangelio de Mateo leemos que en la hora novena, hora precisa en que todos los judíos se encontraban ofreciendo sus sacrificios pascuales en el templo, Yeshua, Jesús, el Cordero de Dios, falleció en la cruz. Fíjese, la palabra dice, acompáñeme ahora a Mateo 27, al Evangelio de Mateo, capítulo 27, del verso 45 al 50. Dice: recuerde que acá, lo que le acabo de leer recién, tenga en cuenta cada detalle y cada palabra. Los judíos sacrificaban al Cordero Pascual sin defecto a la hora novena. Fíjese lo que dice, en qué hora fue crucificado Jesús, el Cordero de Dios. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Esta fiesta judía de Pascua se cumplió literalmente y a cabalidad en la muerte expiatoria de Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios. Quiere decir que todos los corderos, hasta que se cumplió la muerte del Mesías en la cruz del Calvario como el sacrificio perfecto, todos los corderos que los judíos sacrificaban durante la Pascua eran y apuntaban en proyección profética a la muerte de Cristo, a este evento de la muerte de Jesús, la muerte expiatoria y la sangre derramada para el perdón de los pecados de todos aquellos que han de creer en Él, que creyeron en Él y que han de creer en Él. Bien, acá lo vemos. La segunda fiesta que se cumplió
la primera venida del Mesías, dijimos que eran 4 que ya se han cumplido, es la de los panes sin levadura. Esta fiesta usted la encuentra en Levítico 13, verso 6 del Antiguo Testamento, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura. Vaya buscando Levítico capítulo 13, verso 6. Bien, dice, yo le dije Levítico 13, es Levítico 23, perdónenme. Levítico 23, versículo 6. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. De los panes sin levaduras al Señor. 7 días. Fíjense siempre que siempre hay números, 7, 40. En la Biblia hay mucha numerología también. 7 días comeréis panes sin levadura. Bien. Acompáñeme ahora, vamos a seguir en la Biblia, ¿no? Acompáñeme ahora a Éxodo capítulo 12, verso 17. Dice así, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Bien, en proyección profética también esta fiesta se cumplió en la vida de Jesús en su primera venida. Jesús es nuestro pan sin levadura. La pregunta es, ¿cómo afecta la levadura a la masa del pan cuando se hornea? ¿Qué pasa? Cuando uno pone un pan, se infla. Este es el mismo efecto que el orgullo tiene sobre nosotros. Nos infla. Hace que muchas veces nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Es dentro de este contexto que Yeshua, o sea, Jesús, le hizo la siguiente advertencia a sus discípulos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús les hablaba en metáfora muchas veces a sus discípulos y sus discípulos no lo entendían. Así como nosotros muchas veces tampoco entendemos. Por ejemplo, estas fiestas, que las fiestas del Señor que apuntaban y señalan a nuestro Señor Jesucristo en su cumplimiento total, fueron metáforas, son metáforas que apuntan y señalan a Cristo. 4 de estas 7 fiestas ya se han cumplido en la primera venida del Mesías, de Jesús. En su primera venida, que son las que estamos viendo ahora. Ya vimos la Pascua, ahora estamos viendo la fiesta de los panes sin levadura. Uno de los principales motivos por el cual el Señor ordena a los judíos comer pan sin levadura por 7 días cada año es para que no se enorgullezcan y piensen que salieron de Egipto por sus propios méritos, en sus propios esfuerzos. Aplicándolo al creyente, Pablo hace alusión a este principio en el siguiente pasaje. Si usted me acompaña en 1 Corintios 5, versículos 6 y 8. Pablo dice, somos salvos por... Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, acá dice, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús fue el Cordero perfecto, sacrificado, que con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, limpia nuestros pecados y limpiará los pecados de todos aquellos que crean en Él. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, la ley de Moisés, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ve que hay toda una proyección profética. Hay toda una metáfora en las fiestas que celebra el pueblo de Israel que se cumplen en proyección profética en la persona de Jesucristo. De estas 7 fiestas, repito, 4 ya se han cumplido en la primera venida del Mesías. Bien, Jesús dijo
En Juan 6, verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida en el mundo. ¿Cómo la va a dar en su vida? En la cruz del Calvario. Bien, vamos entendiendo, ¿no? Se va viendo cómo... Y todo esto se está llevando a cabo en el tiempo cronos, ¿no es cierto? En el tiempo humano, todo esto. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera fiesta que también ya se cumplió en la primera venida de Jesús, ¿no es cierto? Y esta tercera fiesta es la fiesta de los primeros frutos. En hebreo se conoce como Habikurim. Vaya buscando Levítico 23. Vaya buscando versículos 10 al 11. Vaya buscándolo. Muy bien, les había dicho, ya tienen ahí Levítico 23, versículos 10 al 11. Estamos en la tercera fiesta de las 7 del Señor, que se cumplió en la primera venida del Mesías, y esta es la fiesta de los primeros frutos. Dice en Levítico 23, verso 10 al 11, hablad a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, la mies son las uvas, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. En el día siguiente del día de reposo la mecerá. Muy bien, esta fiesta de los primeros frutos apunta a un hecho más de la vida de Jesús que se cumple, y esto es su resurrección de entre los muertos. Acompáñeme ahora a Mateo 28, versículo 1 al 6. Yeshua es la primicia de los primeros frutos, de aquellos que han de resucitar. Fíjese, Yeshua dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto usted lo encuentra en Juan 12:24. Ahora sí, dice, a menos que él muriera, no habría cosecha. O sea, a menos que Jesús no muriera, no habría cosecha de almas. Cuando él resucitó aquel domingo de primeros frutos, él se convirtió en la primicia de los primeros frutos. Estos son los primeros frutos de aquellos que han de resucitar. Fíjese, continuemos, vayamos despacio. Vayamos ahora sí, Mateo 28, versos 1 al 6, como le dije. Pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, dice, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El apóstol Pablo se refirió al cumplimiento de esta fiesta, o sea, del primeros frutos, cuando dijo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, recuerde que estamos en la fiesta de las primicias, ¿no?, de los que durmieron es hecho. Esto está en 1 Corintios 15, verso 20. Ahora veamos el significado de la palabra gavilla. Gavilla es una porción de esos primeros frutos que había que llevarle al sacerdote, ¿no?, como leímos. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, este viene a ser un atado de uvas. La pregunta es, ¿quiénes constituyeron aquel atado de uvas de que el Mesías resucitará? Esto es los santos del Antiguo Testamento. Fíjese que el mismo día que Jesús resucita, hubo un terremoto y que dice que
vaya Mateo 27, versículos 52 al 53. Otros santos que estaban muertos resucitaron con el Señor, que era formaba esta gavilla en proyección profética, esta garantía de que así como Cristo resucitó, todos los que creemos en Él y moriremos en Él, seremos resucitados entre los muertos. Fíjese, Mateo 27, versos 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, muertos, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hay gente que había perdido sus familiares creyentes, que de golpe y porrazo se le aparecieron otra vez, le tocaron no sé si el timbre, pero le golpearon la puerta. Me imagino la de desmayo que debe haber habido, ¿no? Y pues de la alegría. Fíjese, en esta oportunidad Yeshua, Jesús, se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote y personalmente apareció ante su Padre Celestial, cumpliendo con la escritura que dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. Bien, fíjense cómo se fueron cumpliendo. Vamos a ir ahora a la cuarta fiesta que se cumplió en la primera venida del Mesías, para ya así terminar esta primera parte de esta tercera entrega. Y esta fiesta que se cumplió también ya en la primera venida del Mesías es Pentecostés, que sería en el hebreo la fiesta de Shavuot. Vaya buscando, ya le digo, vaya buscando Levítico 23, versículos 15 al 16. Vaya buscándolo. Muy bien, continuamos. Estamos en la cuarta fiesta del Señor que se cumplió en la primera venida de Jesús, del Mesías. Les había dicho que busquen en Levítico 23, versos 15 al 16. Y dice así: contaréis desde el día que sigue al día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, no 7 días. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Palabra clave, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Bien, la fiesta de Pentecostés, de Shavuot en hebreo, apunta en la vida del Mesías al día de Pentecostés, el día en que los discípulos reciben las lenguas de fuego y son capacitados para empezar a ministrar y a predicar el Evangelio. Recuerden que Jesús, antes de ascender a los cielos, les dice: pero vayan a Jerusalén, les darán testimonio, y dice: pero vayan y esperen en Jerusalén a que yo les envíe el Espíritu Santo, le dice el Señor. Hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes, no comenzarán a misionar. Fíjese, y esto eran 50 días. Fíjese, si bien 50 días después de que los judíos salieran de Egipto, fíjese la proyección profética, todo está ligado a la salida de los judíos de Egipto, como en proyección profética apuntan las fiestas del Señor y señalan a hechos de la vida del Mesías, de Jesús. Si bien 50 días después de que los judíos salieran de Egipto, Moisés recibió la ley, 50 días después Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, podemos decir que 50 días después de que el Mesías, Jesús, resucitara de entre los muertos, el Espíritu Santo trasladó dicha ley de la piedra a nuestros corazones. Mientras que el primer Pentecostés trajo como consecuencia la muerte de 3.000 judíos por estar alabando al becerro de oro, esto usted lo ve en Éxodo 32, 28, el primer Pentecostés del Nuevo Pacto, o sea, el Nuevo Testamento, trajo como consecuencia el bautismo en el Espíritu Santo de 3.000 judíos. Esto usted lo ve en Hechos 2:41. Son aplicables aquí las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, en proyección profética, la ley de Moisés en piedra significa también la carne, mientras que la fiesta de Pentecostés
el bautismo de los apóstoles del Señor en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo en Pentecostés cae sobre los apóstoles, es el bautismo del Espíritu, el que los capacitó para ministrar a los apóstoles. Mientras que en la ley de Moisés se muestra la carne, en el Pentecostés primero se muestra la carne, en el de Moisés a través de la tabla de piedra, en las lenguas de fuego, en el bautismo del Espíritu Santo a los apóstoles, en el aposento alto, viene el Espíritu para poder llevar a cabo la misión. Y esto nos muestra que sin el Señor no estamos capacitados para absolutamente nada. Sin el Espíritu del Señor no estamos capacitados para absolutamente nada de nada que Él nos requiera que debamos hacer. Dice en Hechos 2, versículos 1 al 4, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Fíjense, ¿no? Estas primeras 4 fiestas, en los tiempos establecidos, en los tiempos cronos establecidos por Dios, ya se han cumplido en la vida del Mesías. Ya de las 7 fiestas que Dios le dio a Israel al salir de Egipto, apuntaban y señalaban a Cristo como el corolario de la agenda y del plan profético de Dios. 4 de estas 7 fiestas ya se han cumplido en la primera venida del Mesías. Tiene que quedar claro eso. Faltan 3 fiestas todavía a cumplirse, que serán 3 eventos proféticos que faltan cumplirse, que ya los veremos. Hoy dejamos acá. O sea, yo quise hablarles hoy de estas primeras 4 fiestas que se cumplieron ya en la persona y en la vida y obra de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Faltan 3 fiestas más para completar las 7, que son eventos proféticos que están ya en camino a cumplirse. La próxima entrega vamos a hablar de la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta del Día de las Trompetas, y que nos habla y está conectada intrínsecamente al arrebatamiento. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la próxima entrega, en la 4ª entrega de esta serie. Les agradezco que estén ahí, amigos. Les mando un abrazo. Que tengan muy buena semana. Y pronto ya estaré subiendo la 4ª entrega y hablando de esta fiesta que apunta y señala al arrebatamiento, que es la fiesta de las trompetas. Les mando un cálido abrazo y nos estamos viendo. Chau.